Y dice, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, It says, because in the case of those who were once a light was shined upon, experimentaron la iluminación de Dios, they experimented the light of God. probaron en cuanto a los dones celestiales, They tasted the celestial gifts. fueron aquellos que participaron del Espíritu Santo Those who participated of the Holy Spirit. y disfrutaron, probaron They- la palabra buena del They Señor enjoyed, they tasted the good word of the Lord. e incluso probaron los poderes They even tasted the powers del siglo venidero of the times that are coming. y después cayeron. Then they fell. Es imposible renovarlos una vez más It is impossible to renew them once again para el arrepentimiento, for the repentance. puesto que de nuevo crucifican para sí al Hijo de Dios. See, by this way, they're crucifying again the Son of God. Ahora, me interesa a mí personas Now, I'm interested in people que probaron la iluminación, fueron alcanzados por that Dios, tasted the illumination of God, the light of. probaron Reached del by God. Espíritu Santo. They tasted the Holy Spirit. Básicamente habla ahí de no poder, poderes So it's not just power; it's powers del Señor. of the Lord. Hoy tenemos ese privilegio de llegar a través de las redes, Today we had that privilege of going through the web, a través del retiro de invierno del Ministerio Ebenezer. the winter retreat of Ebenezer Y Retreat. le damos un aplauso fuerte al Señor, rogando que Dios bendiga We praise the Lord for that, and we ask that the a Lord cada bless uno en el nombre de each one that Jesús. is listening. Entonces, quiero empezar a decir algo, So I'd like to start by saying something. lo que dice Deuteronomios 4:34. Reading Deuteronomy 4:34. Y dice, ¿ha intentado algún Dios o alguna deidad It says, has some God or deity intended venir a tomar a una nación en medio de otra to nación grab a nation from within another nation con pruebas, with trials, con with señales, signs, con with milagros, miracles, aún con guerra, even with war, con mano poderosa? with powerful hand? Es decir, el brazo del Señor, In other words, the arm of God, con grandes terrores para el mundo. with great terrors for the world. Según todo eso hizo And he did all this, el Señor Dios the Lord God, en Egipto in Egypt, a los ojos de muchas personas. before the eyes of many people. Ahora dice acá, ustedes comprenderán It says here, you shall understand que el Señor es Dios that the Lord is God, y que no hay ninguno como Él. there is none like him. Ahora, es muy interesante It's very interesting ver cómo Dios to see how God utiliza a un libertador. uses a liberator. Eso es Moisés. Now that's Moses. Y la Biblia habla que no ha habido otro más grande como él. The Bible says there has been no one greater than him, Pero eso fue cuando se escribió, but that's when that was written. porque uno más grande vino. Because surely a greater one Y eso came. es Cristo And mismo. that is Christ Le da ese himself. aplauso Praise God, y amen. es el segundo libertador. And he is the second liberator. Entonces en Hebreos nos habla So Hebrews tells us, y hace la comparación. and it makes the comparison, Por lo cual, hermanos santos, by which I'm telling you, holy brethren, participantes del llamamiento celestial, participants of the celestial calling, consideren a Jesús consider Jesus como el apóstol y sumo sacerdote as the apostle and high priest de nuestra profesión o de nuestra fe, of our profession or our faith, el cual es fiel who is faithful al que lo constituyó. to the one who installed him. Y aquí me interesa la comparación que hace. And here we're looking at the comparison that it makes. Y dice, como también Moisés Like Moses fue un libertador. was a liberator. Moisés en la casa. Moses in the house. Pero Jesús However, Jesus merece mucha mayor gloria. deserves Es greater decir que glory. In other words, el ministerio del rescate the ministry of the rescue vino con poder. came with power. ¿Cuánto más How much more será el libertador will be the liberator que va a trasladar that is going to transfer no a una nación, not a nation, a mucha gente de diferentes naciones many tongues from different a nations, Jerusalén celestial? celestial Jerusalem? Mayor gloria merece He Jesús. deserves a greater glory, Jesus. Ahora, este rescate Now this rescue
Definitivamente hubo mano poderosa There was definitely a powerful e hand. intervino Dios. God intervened. Y dice ahí, el verso 4, And verse 4 says, cada casa tiene un constructor, each house has a builder, pero el constructor de todo es Dios. but the builder of everything is God. Y Cristo es Dios. And Christ is Le da ese God. aplauso a él. Praise God, Entonces amen. vemos estas cosas que sucedieron. So we see these things that happened. Básicamente yo quiero hablarte algo I want to speak something de los poderes with regards to the powers del siglo venidero. of the coming times. Básicamente es promesa. It's basically promises. Hubieron quienes ya lo disfrutaron Some have already enjoyed this. y se adelantaron a lo que Dios tenía para tiempo más adelante. And they advanced for things that God had for the future. Ahora ese tiempo ha llegado. Now that time has come. En medio de conflictos Amongst conflicts, había un poder there was a power que ayudó a los hijos de Israel. that helped the children of Israel. Ahora cuánto más Now how much more usted que es hijo de Dios you who are a child of no va a God intervenir el are poder not de going to Dios intervene in the power of God en sus muchas formas in His many forms para rescatarte. to rescue you. Entonces, quiero ir así bastante So rápido I'm going to move quickly here. a hablar unos enfoques que habla del poder. And I like to focus on some things of the power. Y uno es lo humano. One of them is the human nature. Dice ahí en Proverbios 3:27, Proverbs 3:27 says, no le do niegues not deny o no dejes de hacer un or bien do not stop doing something a that is good quien es debido, a quien se lo to merece, that person who deserves it, teniendo el poder having you the power para hacerlo. to do so. Es decir, las buenas acciones, las buenas obras. In other words, the good actions, the good works. Y las buenas obras And the good works representan el lino fino represent the fine linen en in Apocalipsis, Revelations, el vestido de la novia. the dressing of the bride, Entonces, que nuestras buenas acciones so that our good actions glorifiquen a Dios. glorify God. Cuando habla de este poder, When it talks about this power, habla de un movimiento it talks about a movement que puede ser ocasionalmente en algunos, that can be occasional in some, pero puede ser un nivel frecuente but it could be also a frequent level para amparar, to widen, para dar, to give, para dirigir to direct a personas necesitadas. people who are needy. Entonces hay fases en los niveles So there are different phases in these de la levels manifestación del poder de of the Dios. manifestation of the power of God, Que podamos hacer los niveles humanos that we can be the human levels e ir alcanzando los niveles progresivos and reaching those progressive levels de la intervención de Dios. of the intervention of God. Ahora, aquí en Números Now here in the book of Numbers, menciona otro nivel we see another level. y dice, enseguida tomará el And sacerdote it says, and the priest shall grab la espaldilla. the shoulder Habla del brazo hasta la pezuña. to the nails. Y ahí habla la palabra seroa, And there we see the word seroah, hervida del carnero, which is from the lamb, torta de pan, bread del canasto de el hojaldre. from el hojaldre. Era un pan para fiestas. This was a bread for feast. Y dice, los pondrá en las manos del que se ha consagrado. And they should put them in the hands of the one who's been consecrated. Eso es el nazareo. That's the Nazarene. Entonces, básicamente era un acto So profético basically, this was a prophetic act en personas consagradas. in people who are consecrated. Sí hay diferencia Now, there's definitely a difference en que el que se aparta, in the one who's separated, el que se the consagra, one who's consecrated, y va a alcanzar la manifestación de Dios. and they should reach the manifestation of Es God. decir, el poder que se mueve en gente In other consagrada. words, the power that moves in people that are consecrated. Aquí está hablando del brazo fuerte, Here it's talking about the strong arm del cordero. of the lamb, La manifestación del poder del cordero en the ellos. manifestation of the lamb in them. Y en otras maneras en que lo interpreta, In other ways that it interprets it, es personas que cargan espada en su mano. these are people who have a sword in their hand. Y usted que carga la armadura, And you who have the armor también tiene la espada del Espíritu, also have the sword of the que es la Spirit. palabra de That is Dios. the word of God. Es decir, una palabra que se le hace rema. In other words, a word that becomes a rema. Definitivamente, al tiempo de la salida del pueblo, See, at the time of the exit of the people, fue una batalla dentro de poder contra it poder. was a battle of power against power. La vara
dada a Aarón the rod that was given to Aaron contra la vara de los magos o los against de the los rod of the magicians, poderosos de aquella the época. powers of those times. Esta vara This rod se come las otras varas. eats the other rods. El poder de Dios The power of va God a prevalecer will prevail ante cualquier circunstancia. to any Es circumstance. decir, que las tinieblas tienen que huir Darkness has to flee ante la presencia del before the Señor. presence of God. Es un nivel de vida de gente Now consagrada. that is the level of people who are consecrated. Ahora, aquí habla de otro nivel. Here we see another level. Dice Oseas 12:3, Hosea 12:3 says, aunque en la matriz although in the womb Jacob venía luchando Jacob was struggling, battling y luchó contra su hermano, with his brother, se hizo hombre, he became a man. peleó aún con He Dios. fought with God himself. ¿Y por qué estaba peleando? Why was he fighting? Porque estaba pidiendo que Dios lo bendijera He was asking for a blessing, y que cambiara la naturaleza que él tenía. that his nature be changed. Dios tiene el poder para auxiliarnos God has the power to help us. y en este tiempo que nos In ha this tocado time that we vivir, have to live through, acelerar he can advance su buena obra en his nosotros. good work in us. Que nosotros en las manos del That alfarero we in the hands of the potter podamos crecer en esos niveles can progresivos grow in those progressive levels, de gloria en gloria glory to glory, hasta ver al Señor. until we see the Y Lord. nuestro anhelo es un And our día desire is one day ver a aquel que nos to amó, see the one who loved que us, se entregó who gave y himself que nos vino a and came rescatar. to rescue us. Estoy hablando del Cordero de I'm Dios. speaking about the Lamb of God. Pero cuando habla acá de ese poder, Now, when it talks about this power, habla de personas que prevalecen, it's talking about people who prevail. personas que a pesar de las People circunstancias, that, regardless of the circumstance, ahí están. they're there. Quizás has pasado tantos problemas, Maybe you've gone through so many problems. quizás hasta la frontera de la muerte misma, Maybe you've reached the frontier of death itself. pero aquí estás But you're still standing, dándole gracias a giving Dios, thanks to the Lord. porque hasta aquí Because up Dios until te ha now, ayudado. the Lord has helped you. Y el que empezó esa buena And the obra one who started the good work va a estar contigo hasta el will final. be with you to the end. Pero también dice Dios que Dios no But avergüenza God says that He does not bring to shame a los que confían en those who Él. trust in Him. ¿Cuántos creen en How many Dios? trust and believe in ¿Cuántos God? confían en How Él? many trust and Dios believe va a in estar God? contigo God is gonna be y with te va a you. sacar a una victoria He's plena. going to give you a complete victory. Que las batallas del tiempo actual That the battles that we're having today no nos hagan estancarnos, not make us become stuck. mas el justo The just por la fe vivirá. shall live by faith. Es tiempo de hombres y It is mujeres time de of fe men and women of faith que pelean that fight. y aún perseveran en esa lucha prevaleciendo. Persevere in that struggle, prevailing En esta batalla, in this battle. su deseo fue His desire was ser un hombre bendecido to be a blessed man, y peleó por eso. and he fought for that. ¿Cuántos anhelan ser hombres How many desire to bendecidos, be men and women mujeres who are bendecidas? Es nuestro anhelo. That's our desire. Que Dios bendiga That God bless todo aquello que Dios te permite hacer. everything that God allows you to do. Ahora, dice ahí Now it also says here que esta perseverancia, that this perseverance, este nivel de prevalecer, this level of prevailing, lo llevó a un encuentro con Dios. brought him to an encounter with Y God. dice que Dios habló con And él. it says that God spoke with him. ¿Cuántos anhelan hablar How con many Dios? desire to speak with God? ¿Cuántos anhelan que Dios How les many desire hable? that God speaks to Pero them? lo llevó a un acercamiento. But it brought him closer De este hombre, to this man. Dios sacó una Out of nación. this man, God took out a nation. De esa nación salieron 12 Out of this tribus. nation, they took out 12 El pueblo tribes, de Israel. the people of Israel. Ahora, es hombres que prevalecen. Now these are men who prevail. En este mundo tendréis In aflicciones. this world, you should have afflictions. Es de fe. It's about faith. Yo he vencido. I have conquered. El que cree The one who believes prevalece prevails y vence al and mundo. conquers the Es world. la fe en el It's the Señor. faith in God. Ahora, cuando habla de prevalecer, Now, when we hear the word prevail, habla de un nivel del poder Yacol. it is a level of the Jakol power. Y es el poder para lograr alcanzar. That is the power to manage to reach. Es un nivel donde va a haber sufrimiento, In this level, there will be suffering, pero se va a alcanzar. but you're still going to reach. Es
un nivel donde te vas a hacer hábil, te vas a hacer capaz You're going to become equipped y vas a alcanzar el éxito. and you're going to reach success. No estoy hablando del éxito humano, I'm not talking about human success. aunque Dios te lo puede dar. Although God can give you that as Estoy well. hablando que seas un hombre I'm saying that you're a man que or a alcanzó woman la meta that reached the goal de estar en la presencia of de being in Dios, the presence of God, ser bendecido, ser being bendecida de blessed parte de on Dios. behalf of God. Ahora, este hombre clamó, Now this man cried to the Lord. este hombre lloró, He cried to the Lord, pero rogaba que Dios se but he glorificara. begged that the Lord be glorified. Entonces, es un poder para permanecer. It's a power. A muchos estas situaciones de este tiempo, Many in this situation, algunos se quedaron. some stayed stuck. Hay mucha gente que se apartó. Many people separated from God. El miedo, They're afraid, las cosas de la tierra. things of this earth. Sin embargo, usted merece But however, you deserve un aplauso. an applaud, actually. Usted ha creído en Dios. You believe in God. Dios lo ha ayudado. God has helped Y you. aquí está. And you're still A pesar standing. de las You're here, situaciones, regardless of aquí things. está. You're here. Entonces, hablamos del poder. So we speak about the power. Este poder This habla power de otro nivel de poder. Is another level of power. Dice que iremos de gloria en gloria, It says that we are to go from glory to pero glory. hay una versión que dice, But this version says van a andar de poder en they're poder going to walk from power to power hasta ver a Dios en until Sion. they see God in Zion. Ahora, aquí dice, Now it says here, en este Salmo 18:32, Psalm 18:32, Dios, hablando de Dios, speaking about God, es el que ciñe. God is the one who girds. Está hablando el que me pone cinto, He puts the belt on me. He me girds rodea. me. He surrounds me Con poder with power. es Dios. It's God. Ese poder That habla power de una fuerza is a strength que está en ti. that is in you. A pesar de las circunstancias, Regardless of the hay una circumstances, fuerza there interior is an interior que strength está activa that is active. y que aunque miras tantas cosas That although you desfavorables, see many things not favorable, tú sabes que si Dios está you know that contigo, if God is with you, Él te va a rodear, He's going to surround Él te you. va a guardar, He's gonna protect va a estar you. alrededor He's de going to ti be around you, y va a permitir que tu estilo de vida and He's going to allow that your lifestyle sea irreprensible, be without stain, que venzas tu propia humanidad that you conquer your own humanity, para no hacer lo que tú so quieres, that you're not doing what you want, sino lo que quiere you're Dios. doing what God wants. Ahora, estos niveles de Now crecimiento these levels of growth, están para todos. they're for everybody. Es decir, que el plan de Dios es bendecir a los que le See, God's creen plan is to bless those who believe in Him, y que vayas alcanzando ese nivel de and crecimiento. that you reach that level of growth. Estoy hablando en cuanto a la esfera del poder, I'm talking about the atmosphere of the power. porque a veces hablamos del poder, See, sometimes we talk about the power, pero no tenemos en claro qué es el poder. but we don't really understand what is the power. Voy a tratar de hablar rápidamente de 12 niveles, I'm going to try to speak quickly about 12 levels. pero en la Biblia habla alrededor de 22 a más However, the niveles. Bible talks about at least 22 levels. Entonces, de que le creamos a Dios. So it's all about believing God. Ahora, en este poder In this power, es una fuerza we see a strength que se le da al hombre de batalla. that is given to the man of war. Es virtud, It's virtue. es capacidad, It's being equipped. es decir, es una fortaleza interna It is an internal strength que hace a gibores, that makes gibores. hace a los hombres de guerra. It makes those men and women of war. Y usted y yo And you and I somos del ejército are de of Dios the army of God. y Él es el que te ciñe And de he is the poder. one that girds you with Él es el power. que renueva tus He fuerzas. renews your strength. Dijo David, no David es said, en lo que era David. it's not what David was. Yo vengo en el nombre de I'm Jehová coming in the name of the Lord. y Él me ha dado victoria And he has sobre el given oso. victory over the bear, Me ha dado victoria sobre el león. victory over the lion. Este gigante, Now this giant, aunque sea although he gigante, may be a Dios giant, me ciñe de poder God will gird y you with también habrá victoria. And He'll also give me the power, the Es de victory creer, with this giant. de creer en el Señor que te lleva en diferentes Is niveles. to believe in God that He'll take you to different levels. Definitivamente el libertador, The liberator, Cristo Jesús, Christ Jesus, es mayor que is Moisés. greater than Moses. Y la iglesia que le cree And the church that believes Him verán el poder de Dios. shall see the power of God. Mayores cosas ustedes harán, dijo el Señor This and Jesús. greater things you shall do, Jesus La said. gloria postrera The es latter mayor. glory is greater. Los poderes del tiempo final Powers son of the end of mayores. time are greater. Aunque se intensifique Although it gets hard, la acechanza, la amenaza de the Satanás, threat of the devil, más poderoso Greater es is the Dios power que of está God con that nosotros, is with us, nos rodea that surrounds y nos da us, la fuerza and para la gives us the victoria. strength for victory.
es de llenarnos de fuerza. We are to be full of strength. Ahora, hay varios niveles. Now there are different levels. Aquí dice la pregunta esta en Job Now, the 39:19. question in Job 39:19. ¿Acaso fuiste tú quien le dio la fuerza al caballo? Was it you who gave the strength to the horse? Está hablando de algo que se recibe, Now this is something that is received. una fuerza recibida. A strength that's been Y received. cuando habla del caballo, dice el que el caballo va a la The guerra. horse, it says that the horse goes to war. Y él como que a la distancia And it's like oye at the distance, the horse los hears golpes de la the espada, sounds of the los sword, golpes, los ruidos de la guerra, the sounds of war. y sale con valor And he comes out with gritando. value, yelling. Agarra fuerza y va a la Great batalla. strength and goes to the battle. ¿Cuánto más tú? How much more us? No es por lo que tú It's eres, not because of what we es are. por lo que Dios It's puede because of hacer what en God ti. can do in us. Y Dios quiere hacer cosas And God grandes wants to do contigo. great things with you, Seas jovencito, be it that you're young, jovencita. or a young man or woman. Es decir, que es Dios el que llena de poder. See, it's God who gives you that power. Ahora, de este poder Now this power habla en relación a Esther. is also connected with Esther. Los hechos de poder, The acts of power, de su valentía, of her bravery, el esplendor de la grandeza the splendor of her greatness, de un hombre, of a man, Mardoqueo. Mordecai. No era distinguido, He wasn't distinguished, pero era un hombre fiel. yet he was a faithful man. Y que quien lo exaltó And the one who exalted him por su fidelidad because of his fue faithfulness Dios. was God. Lo vistieron de They rey. dressed him as a king. Y habían aplausos. Now there were applause. Iba en el caballo del He was rey. on the horse of the king. Y la gente lo aplaudía. And people were applauding him. Iba alguien gritando And adelante. there was somebody before him shouting, Así hace el rey, so does the king aquel que le honra. to the one who honors ¿Cuánto him. más How much more podrá ser Dios contigo can God do si with tú us le honras? if we honor Por him? eso hay That's why galardones en el there reino, are gifts in heaven donde habrán reyes, where there shall be kings, sacerdotes, priests, una iglesia a poderosa, powerful church, la esposa del Cordero bride of the Lamb en la presencia de in Dios. the presence of God. Pero este poder es manifiesto ahora. That power is manifested today. Es decir, que ahora empezamos a ver los ensayos Right now we are just rehearsing de lo que viene. as to what is Cuando coming. habla de este poder, When it talks about this power, habla del poder Gebura. we see the Gebuddha power. Y es un poder que da valor, This is a power that gives elimina la bravery. cobardía, It takes away cowardness. elimina el miedo, It takes away fear. lleva a la victoria. It brings victory. Y por medio de Cristo And through Christ, somos más que vencedores. we are more than Debemos de ir de victoria We are en from victoria, victory to de victory, triunfo from en triunfo. triumph to triumph. No habrá nada There is nothing que pueda estorbar that can lo que la disturb mano poderosa what the powerful de Dios hand quiere of hacer God contigo. wants to do Si with tú you. lo crees, If you believe Dios it, le hará. then Denles God shall aplauso. do. Praise Dios God, te amen. sacará. God will Te take dará you out. una victoria total. give you a complete victory. Habla de gente esforzada. These are people who are Habla de courageous, valentía. brave, Habla de la fuerza que tiene un guerrero. the strength of a warrior, Habla de la capacidad que Dios da para the vencer capacity al that God enemigo. gives to conquer the enemy. Estamos hablando que hay varios niveles. We're saying that there are different levels. Y Dios te quiere llevar de poder en And poder. God wants to take you from power to power. Darte a probar, To allow you to taste. pero no solamente que pruebes, Not just that you taste, sino en algunos que but permanezca in some that it stays. el mover de los poderes The venideros movement of the coming powers. para aquella época. For those times. Pero ahora es los poderes del Now presente it's the powers siglo, of the present porque ese time. tiempo ya pasó. Because that time has passed. Tenemos que ser arropados, We have to be embraced, revestidos be dressed del poder de of Dios. the power of God. Ahora dice acá, Now it says here, nadie, no one, ahí está hablando, nadie saying no one podrá hacerles frente. can confront them. No habrá adversario, There'll be no adversary, no habrá guerrero, no warrior, no habrá poder, no power, nada podrá hacerte nothing frente. can confront you. Así como que estuve con Moisés, Just like I was with Moses, así estaré I contigo. will be with you. Y le digo algo más, And let me tell you something else. así como el Padre estuvo like the con Father Cristo, was with Christ, así Dios like that estará God contigo. will be with you. Le haces aplauso, Praise God, amen. porque eso oró Jesús. Because that's what Jesus prayed. Señor, Lord,
oro I pray para que tú estés con so that you ellos can be with them como tú estuviste like conmigo. you were with me. Y oro por los And que I habrán de pray venir. for those who are to come. Es la oración de Jesús. That's the prayer of Jesus. Es decir, que a nosotros dieron So to us it was y la given promesa the promise de la manifestación del of the Señor manifestation of the en Lord nosotros. in us. Es decir, que hay niveles de poder. So there are levels of power. Ahora le dijeron, esfuérzate, Now they were telling him, be courageous. esfuérzate. Be courageous. Y utiliza la palabra del poder Hazak. And we see the word of power of Hasak. Es decir, la In persona other words, the person que se mantiene activa. that is active. Los esforzados Those people who are courageous, son personas que no tienen una función, se mantienen en el ejercicio they are still exercising de aquello para lo que Dios los that llamó. which God has called them for. Está hablando del poder en acción, It is the power in action. semejante al poder dunamis. Just like that dunamis power. Ahora, está hablando acá Now it's saying here, y le dicen varias veces, esfuérzate. and they're telling him many times, be courageous. Es decir, Dios quiere moverse a través del So esfuerzo. God wants to move himself through Tú courage. llevarás a este pueblo You will take these people. gente que tiene responsabilidades a llevar who have otros con ellos. responsibilities to take others with them. Ten buen ánimo, sé Be valiente. courageous, be brave, Y van a tomar posesión and you're going to take possession de la tierra de Canaán. of the land of Canaan. Nosotros We somos alcanzadores de promesas. are those who reach promises. Hemos estado alcanzando lo que We Dios have ha been reaching dicho. what God has said. Muchas cosas de las que Dios Many things dice that God says ya están en are nosotros. already to our favor. Ya estamos a la frontera de We're at the irnos frontier of being raptured. y también vamos a alcanzar esa meta. We're going to reach that goal. Entraremos a Jerusalén So enter celestial. celestial Jerusalem. Vamos a creer con todo gonna nuestro believe with all corazón our heart. y no habrá nada que nos ponga de detener, And nothing can sustain porque us. no vamos militando por lo que somos. Because it's not because of who we are. Nuestra confianza Our trust está en Dios. is in God. Nuestra victoria Our victory está en Dios. is in Es de God. permanecer It's that creyéndole we al still Señor. believe in the Lord. Ahora, este nivel de Now, this level poder of power se movió en líderes, moved in leaders, en hombres llamados por Dios. in men that were called En by God, muchos. in many. El tiempo me falta para poder hablar de I wouldn't todo have esto. enough time to speak about all this, Sin embargo, son niveles de poder. but these are different levels of Dice el power. profeta Ageo. The prophet Haggai says, ¿Quién ha quedado who is left dentro de ustedes que haya visto la gloria primera? amongst you that has seen that first glory? Ahora, ¿qué es lo que miran? Now what is it that you're seeing? ¿Qué es lo que está delante de sus What is ojos? before your eyes? Y le habla a Zorobabel. And he's speaking to Zorobabel. Y otra vez le dice, esfuérzate. And he's saying, be courageous. Y así habla de muchos And like líderes. that, he's talking to many Habla de leaders, hombres de un avivamiento. men who are a part of a revival, Hombres con espíritu despierto. men with their spirit that's awakened. Porque Dios despierta el espíritu de Because God Zorobabel. awakens the spirit of Zorobabel. Y dice, And esfuérzate. it says, be courageous. Josué, Joshua, be esfuérzate. courageous. Josadac, Hosadak, el sumo sacerdote. the high Y priest, ese hijo de Josadac, Josué, son of Hosadak, Josué, le Joshua, están diciendo al sumo they're sacerdote, telling the high priest, tienes que ser un hombre esforzado. you must be a courageous Iglesia, church. Ebenezer, Ebenezer, tenemos que ser esforzados. You must be courageous. Hasta aquí nos ha ayudado The Lord Dios. has come, helped us Sigamos here. hacia adelante, Let's continue confiando moving en el forward, Señor. trusting in God. Que si Dios se agrada If God is de pleased nosotros, with us, la tierra prometida, He'll give us the la promised Jerusalén land. celestial, Celestial es Jerusalem nuestra. is ours. Es caminar con buen We ánimo. have to walk with courageousness. Sacaron fuerza en medio de su debilidad. They took strength out of their weakness. Es un poder de Dios moviéndose. That's the power of God moving in them. Ahora, está diciendo el Señor, Now the Lord is saying Ageo 2:8, in Haggai 2:8, mía es la plata, the mío es silver el mine, oro. the gold is mine, the silver is mine, la gloria the glory que viene, la that is segunda, coming, the second es one, the mucho latter one, mayor. is greater. Así ha dicho el Señor de los So says the Lord of ejércitos, hosts, les daré I will paz. give you peace. Ya Dios nos dio paz. God has given us peace. Esa era una promesa. That was a promise. Cristo dijo, Christ said, mi paz les My doy, peace I give you, mi paz les my dejo, peace I leave no you, como el mundo not la as the da. world gives it. Y el que está lleno de And the one Cristo that's full of Christ tiene la paz de has Dios, the que aún peace en of medio God, de la that tormenta amongst the storm, puede descansar you can still have y tener peace. paz, You can still porque rest sabe and que have está peace. en las manos de because you're Dios. in the hands of God. Tú estás en las manos de Dios, You're in the hands of God. en la poderosa mano de In Dios. the powerful Ahí hand tú of God. estás. That's where you are. Ahora, nos toca que encaminarnos Now we must a ir path ourselves, caminando en esos niveles. walking towards those levels. Veamos acá, Now let's see here. David, David, Primera de Reyes 2:1. 1 Kings 2:1.
David ya sabía que el tiempo de su muerte estaba cerca. David knew that his death was near. Y habla David And David says, y le da instrucción a su hijo Salomón. he is now giving instruction to his son Solomon. Y le dice, mira, tienes que ser un esforzado. And he tells him, listen, you got to be courageous. Este poder This power también se movió en Salomón. also moved in Solomon. Este poder This power se movió en muchos hombres de moved in Dios. many men of God. Ahora, sé hombre, He's telling his son, be a man, obedece obey la instrucción, las leyes de the Dios. instruction, the word of God. Sigue a Dios en todos sus caminos. Follow God in all his paths. Guarda sus mandamientos Take care escritos. of his scripture. La instrucción de la ley de The Moisés. instruction of the law of Moses. ¿Cuál era el plan? What was the plan? Porque haciendo esto Because doing this, se mueve el poder de the Dios. power of God moves. Y esto lo iba a llevar And this was going to bring him a que prosperara. that ¿En he qué? prospers in what? ¿Prosperara en qué? That he will prosper in what? En todo. In everything. El plan de Dios God's es plan bendecirte is en to bless todo. you in everything. El que está en Cristo Who is in Christ no tiene falta has de lacked bien alguno. En Cristo In Christ está completo. we are complete. Tiene al que hace las We have cosas one who does posibles. things possible. Es decir, que en nosotros se evidencia esas promesas. In us, those promises are noticeable. Es de caminar en fe, We are to walk in faith. desatar ese poder para sanidades, para milagros, Release that power for healing, creyéndole al for miracles, Señor believe in God. en ese poder sobre In that las power, batallas through the espirituales spiritual battles, del mundo espiritual contra la maldad. spiritual world against wickedness. Y dice, mira, vas a ser próspero And it says, you shall be prosperous, siendo así being like un that. hombre que es activo, A que man se who is esfuerza. active, courageous, Y vas a ser you're prosperado gonna be prosperous en todo lo que in hagas, everything that you do, en todo lo que emprendas. in everything that you Entonces, embrace. está hablando de un So esfuerzo it's talking about a courageousness, de valentía, of bravery, de conquistar, to conquer, alcanzar las promesas de Dios, to reach the promises de of God, apoderarse, to become de empowered, arrebatar. to Está hablando de un poder de que las promesas de Dios se hagan una realidad en ti. Para que le crea a Dios, For the one who believes God, las cosas son posibles all things y are se possible. alcanzan. Es decir, que el plan de Dios It means that the plans es of God hacerte el bien is to do what is good, y que alcances and that you reach toda clase de bendición all types of blessings dada por Dios given by God desde lugares celestiales. from celestial places. Es un caminar It is a walk bajo el poder de Dios, under the power bajo la of presencia God, de Dios. the presence of God. Dice Isaías, Isaiah says, y dice ahí, aquí dice el 64:7, Isaiah 64:7 says, no hay gente que ya ore, there is no one who's praying. no hay gente que esté invocando, No one is calling upon the Lord. no hay gente que ya se esté esforzando, No one is being courageous anymore. y no hay gente que se esté apoyando en Dios. And no one is leaning on the Lord. Era lo que miraba el profeta en esa This is época. what the prophet saw back then. Por eso This is why es que Dios se ocultó. God has hid himself. A veces preguntamos, ¿y por qué Dios Sometimes no we está? ask, well, where is God? Entonces tocaría ver cuál es nuestra relación Well, we con have to Dios. see what is our relationship with Si God. somos personas que buscan, If we're personas people that are seeking, que se esfuerzan, that are courageous personas in the que Lord, confían, se apoyan who en Dios. trust and lean on God, La Biblia nos enseña the Bible teaches us la manera de hacer nuestras that the way they make las ours bendiciones the blessings y el mover del Señor en and the movement of the nosotros. Lord in us. Ahora, Now, por eso dice, this is why it says, por causa de la maldad, nuestra maldad, because of our evilness, eso ha pasado. this has happened. Pero dice, y Señor, tú The eres Lord nuestro says, Padre. you are our Father. Nuestra naturaleza tú la You conoces. know our nature. Tú conoces, Señor, que yo soy barro. Lord, you know that I'm just clay. ¿Sabe de qué manera se lo digo? Do you know how I can say it? Dios conoce God knows nuestra our humanidad. human nature. Nosotros estamos en un mejor tiempo. We are in a better time, Estamos viendo tiempos difíciles, We're seeing difficult pero times, es un mejor tiempo. but it's a better time. Porque el Señor anunció Because the Lord announced que esas cosas that those things iban a suceder are going to happen antes de su regreso. before his return. Cristo está por venir. Christ is about to Le da ese come. aplauso Praise God, fuerte. amen. Y a pesar de la adversidad, Regardless of the adversary, no encontramos We don't despropósito find any dispute porque nosotros amamos a Dios. because we love God. Es creer, confiar, So we must believe and trust. pero es acercarnos a Dios. So it's to come close to God. No que nos apartemos del Señor. Not that we separate from the Lord.
es caminar con fe. We have to walk by faith. Dice en 2 de Crónicas 8:1. 2 Chronicles 8:1. Sucedió. It shall A happen. mí me interesa cuando la Biblia dice sucedió. I like it when the Bible says that it so happened. Me gusta ver cuántas cosas dicen sucedió. I like to see where it says and it just Hay happened. cosas que so no las happened. puedes estar esperando There are things you can't wait for. y sucedió. And all of a sudden they just Es happen. intervención de That's Dios. God's intervention. Dice ahí It says que here, al cabo de los 20 años, within 20 years, 20 años. 20 years. ¿Qué pasó? What happened? Salomón, Solomon, el esforzado, the one who was courageous, edificó built casa para el Señor. a house for the Lord. Usted es casa del See, Señor. you are a house of Esa God. casa hay que edificarla You have bien. to build that house Edificó casa Built para el Señor. a house for God. Y dice ahí, And it says here, también also, edificó he built su propia casa. his own house. Es que tengas una relación con Dios, That you have a relationship with God, pero haya una restauración that there familiar. also be a family restoration. Este es el tiempo This is the time anunciado that por has been Dios announced by del God, profeta by the Elías, prophet Elijah. de volver el corazón a la Turn our unidad. hearts to unity. Padres, hijos, familia, Parents, children, family, reconocimiento de autoridad. to acknowledge authority. ¿Y cuántos reconocen a Dios por And how many Padre? acknowledge God Es as our volver nuestro Father corazón al Señor. and giving our hearts to the Está Lord. hablando del poder Meshala. This is now the Mashallah power. Está hablando del gobierno. This is the government. Que Dios dé la gracia para poder gobernar May God give us the grace to en govern aquellas cosas que Dios nos puso. in those things which God put us in Es charge decir, of. que si Dios te delegó algo, If God delegated something tu to vida misma, you, your life itself, que Dios te dé la gracia may para God saber give you the cómo grace to administrarla, administer your life, gobernar, to govern tener your life, fuerza, tu hogar, your home, tu matrimonio, your marriage, a donde quiera que Dios te wherever pone, God has put you, que sea Dios en ti. that it be God in you. Ahora, está el gobierno, Now there is a y government, me interesa and I'm interested que se movió en José. that moved in En medio Joshua, de la escasez, in Joseph. él tenía abundancia. He had abundance. Era el poder Shalit, Now this was the Shalit power. es decir, en Egipto, In Egypt, en medio de las grandes crisis de among aquella the época, crisis of back in those del hambre times, que había, of the famine that there Dios was, lo tenía bendecido God had him blessed. y lo tenía a cargo And he had him in charge de la abundancia of the abundance que Dios proveía that God provided y había dado and had given para el tiempo de la escasez. for the time that there was going to be lacking. José es figura de Cristo. Joseph is a El figure que of tiene a Christ. Cristo, The one who has Christ, con Cristo, with Christ, tiene todas las he has cosas. all things. No tiene falta de bien He lacks alguno. nothing. En medio de tus necesidades, Among your necessities, clama a Dios call que Él upon the puede Lord, and he glorificarse can be glorified. e intervenir en tu And necesidad. intervening in your necessities. Es de creer que el poder de Dios se puede We mover en believe that the power of nosotros God can move in us. y que Dios también nos puede usar a And nosotros that God can also use para us el bien de otros en for the good crisis. being of others in crisis. Entonces estamos hablando de varias manifestaciones de poder. So we're seeing many manifestations of power. Gobernar. Government. Y habla de un poder It talks about a para power príncipes. that is also for a prince. Habla de un poder A para power guerreros. that is for warriors. Básicamente para gente que Dios la va a levantar People that God is going to en lift medio del tiempo difícil. amongst difficult times. Aunque los tiempos sean Although difíciles, times are difficult, más grande es Dios. greater is God. La mano poderosa es más The powerful grande. hand of God is En bigger. medio de la Amongst the necesidad, necessity, Dios puede proveer God para can nuestras provide necesidades. for our necessities. El que tiene a The Jesús one who has Jesus tiene todas las cosas. has all Es things. Jehová Jireh, He's Jehovah el Jireh, Dios que provee, God who provides, el Dios que da, the God el who Dios gives, que the bendice. God who blesses. Ahora, estamos viviendo un tiempo tan importante, We are living in important times, un tiempo donde nos estamos definiendo times where we're being defined para llegar a terminar de una buena manera. to have a good ending. David, David, antes de morir, before he died, dice esto, says this. y me interesa. Now this is interesting. Últimas palabras de David. The last words of David, Un hombre que fue exaltado. a man that was exalted. Él está hablando de lo que sucedió. He's talking about what happened. Un hombre que fue A ungido man that was anointed de Dios.
by God. Un hombre que alababa a A Dios, man that would worship God, el dulce salmista. the sweet psalmist. Y dice, And it says, el Espíritu the Spirit del of the Señor Lord fue el que me estuvo hablando. was the one that was speaking to me. Y dice ahí lo que yo hice y dije, And it dice, says, what I did and said, lo hice porque me dijeron que lo I hiciera. did it because I was told to do so. Era un hombre que vivió bajo instrucciones. He was a man who lived under the instruction of God. Dice, la palabra The word de says Dios estuvo that the word of God en mi was lengua. in his tongue. Que la palabra de Dios esté en tu That the word boca. of God be in our Que mouth. hay cuando nos What reunimos. is there when we gather? Que haya palabra de That there Dios. be word of God. Y dijo, And he said, la roca. the rock. ¿Quién es la roca? Who is the rock? Él dijo, la roca. He said, the rock. La roca fue la que se movió en el The rock desierto. moved in the desert. La roca The rock es Cristo is Jesús. Christ Jesus. Es la roca que dio That de is the beber. rock that gave to Y drink. Él sigue siendo la roca He is still eterna. the eternal Le da ese rock. aplauso Praise God, fuerte. amen. Sigue siendo el He mismo. is still the same. Y ahora en cuanto a esto, And now in regards to this, dice, it says, a mí me habló la roca. rock spoke ¿Cuántos to me? quieren que la roca How les many want the hable? rock to speak Que to them? Cristo les That hable. Christ speak to them. Él es He is el que gobierna the one who governs sobre hombres. over men. Con el temor de Dios gobierna. With the fear of God, he governs. ¿De qué está hablando acá? What is he speaking about? Del poder The power del gobierno the government de la roca. of the rock. Es decir, está hablando In other words, del poder The mashal. mashal power. Ahora, que ese poder que se mueve en Cristo, That power that moves in Christ, en la in the administración, administration, en el in gobernar, the government, que nos conceda que se mueva en nosotros. that it may move in us. ¿Cuántos anhelan que la mano poderosa de Dios se mueva en usted? Que el poder de Dios se mueva en usted. Es creerle al So therefore, Señor we need to lo believe que Él the puede Lord, hacer. what he can do. Ahora, es un poder para Now gobernar, that is a power to govern, es decir, para tener dominio, to have dominion, es decir, para ser gobernador, be a governor, un poder para reinar, a power to reign, para to dirigir. direct. Qué importante es It is important to administrar. administer. Que no se nos suba a nuestra cabeza That it not come to our head. cualquier cosa que nos conceda hacer Dios. Anything that God allows us to do, Si algo hacemos whatever we do, es porque Dios is because nos dio God la facultad has para given us the hacerlo. ability to do Y it. a quien hay que who we exaltar, have to exalt glorificar, and es a glorify Dios is que quiere God moverse en who wants to nosotros. move in us. Pero ese mover But that de movement poder, of power, mashal, mashal se power, mueve en ti. moves in you. Estamos hablando de niveles. We're talking about Más different tarde lo levels. voy a explicar I'll try to detalladamente, explain this later in detail. no en esta Of ocasión. course, not in this occasion. Dice acá It says here, Baruch, Habacuc, Habakkuk 3:4, su llegada es tan radiante his coming is so radiant, como la salida del sol. like the coming out of the Está sun. hablando de Dios el Padre. This is God the Father. Su rostro brilla como un His relámpago. face shines like a lightning. Rayos de luz salen de sus manos. Rays of light come out of his hands. Y ahí es donde está escondido el poder de And Dios. that is where the power of God is Aquí hidden. habla de otro nivel. Now this is a different El level. poder escondido The power that is de hidden Dios of God en las manos. in the hands. Dios instruye a poner manos God instructs to lay hands. porque Él quiere moverse a través de Because he wants to hombres move through men para or que women emane el that poder the de power Dios of God a can través de come nosotros. through us. ¿Cuántos anhelan que el How poder many del desire Padre that the se power mueva of en the Father move usted? in us? Es decir, que se logre sacar In el order poder that we escondido. manage to seek that power that is hidden. Porque hay gente que dice, ¿y dónde está ese Dios? Because there are people who say, where is God? ¿Dónde está ese Dios que hace Where maravillas? is that God that makes wonders? Habría que hacer la pregunta, Well, we need to ask the question. ¿y dónde están Well, where are they? los que se humillan Those who humble themselves bajo la poderosa mano under de the Dios? powerful hand of God. Porque el que se humilla bajo la poderosa mano de Dios, Dios lo levanta, Dios lo exalta. Ahora, cuando habla de este poder de la mano, está hablando también de lo ministerial. Está hablando de los 5 ministerios. El poder Yad. The Yad power. Y Dios quiere darlo. And God wants to give it. De esto estuve hablando una parte en el mensaje I was anterior. briefly speaking about this in the last Y message. vamos a seguir hablando And we're todavía gonna de continue esto. speaking about this. Pero mientras tanto hablemos acá And haciendo un meanwhile, let's stay here resumen. and trying to summarize this. Dice la Biblia, The Bible says, Primera de Crónicas 1 Chronicles 29:12. 29:12, Dice, It says, de ti procede from you comes la riqueza, riches, la honra, honor, tú gobiernas. you govern. En tus manos está In your hands is el hacer grande, to
to make big Y me interesa esto And I'm y interested darle in this. poder and give power a quien tú quieres. to whoever you wish. Entonces, en la bendición del Padre, So in the blessing of the Father, podemos ser bendecidos we can be blessed para que se mueva ese poder de so that Dios that en power of nosotros, God can move in us. al nivel que Dios delega a nivel At the tierra. level that God delegates at the earthly level. Habla de un poder de It recursos, is a power of recourses de ser dirigido, to be directed, de tener fuerza, to have strength, generosidad, generosity, habilidad, ability, servicio. service. Ahora, vemos acá, Now habla we see también en el Salmo We're 139. seeing in Psalm 139, Señor, tú me has examinado. Lord, you have examined me. Dice David, David says, presenta su humanidad. he's presenting his Tú human nature. conoces mis acciones, You know my actions, qué es lo que estoy haciendo. what I'm doing. Dice, desde lejos te das cuenta From far you realize que ando pensando. what I'm thinking. Tú sabes You know dónde ando caminando, mis where I'm andanzas. walking, what I'm doing, where I'm going. Sabes todo lo que You hago. know everything that I do. Aún no tengo lo que voy a hablar, la palabra en mi I lengua, have not even said the word yet. y tú ya la conoces. You already know what I'm going to say. Nos conoce. God knows us. Por delante y por In detrás, front and the back, tú me you rodeas. surround me. Habla del poder, This is de la cobertura the power of que the Dios coverage da. that God Y gives. gracias a Dios And thanks be to por the los Lord que están cubiertos for those who are covered bajo la mano poderosa under de his Dios. powerful hand Le da of ese God. aplauso Praise fuerte. God, amen. Gente que confía, People who gente que trust, cree people en who el believe Señor. in the Lord. Ahora, aquí habla del poder de estar en el hueco de la Now mano. this is the power of being in the palm of his hand. Es otro nivel. Now that's another Y level. cuando habla palma de la mano, And in the palm of the hand, habla de identidad. this is the identity. Esculpida te tengo I have you here en the el image hueco in my de mi hand. mano, dice Dios. I have you in my hand. Habla de identidad. That is the identity. Ahora, veamos acá. Now let's see something here. Entonces, así rapidito hemos estado hablando varios Quickly, niveles, this is what we've been talking about, different levels. pero Dios te puede dar But God can give you el poder the power para ser alguien que dirige a otros, to be gobernar. somebody that directs everybody, others, to govern. Dios puede hacer de ti God can make of you que haya poder en tu administración. that you have power in your administration. Dios puede moverse en ti God can move in you para que tú hagas el bien a otros. so that you can do good to others. Dios te da el poder God gives you the power para vencer tu humanidad, so that you can conquer your human nature, pensamientos, fortalezas, your thoughts, fortresses y que in your tengas una mind, mente and renovada. that you have a renewed mind. Dios te da el poder God gives you the power para prevalecer en medio de las to adversidades. prevail amongst Hasta adversities. aquí nos ha ayudado The Dios. Lord has helped us up Dios ha until sido now. bueno, nos God ha has been good, sostenido. he's been faithful. Dios te He's da el sustained us. poder He's given us the power para poder salir so adelante that we can come out ahead en medio de las batallas. amongst the battles. Dios es el que te da el poder God gives you the power y la valentía and the bravery para que salgas como un guerrero so de that you can Dios. come out like a warrior of God. Y está el gobierno de Cristo. There is also the government of Christ. ¿Cuántos se someten al gobierno de Cristo? Es de estar sometidos bajo el poder de Be Dios. subjected under the power of God, Estar en la mano to be in the hand, abierta de Dios con the open poder. hand of God with power. Estamos hablando del poder We're speaking about the power que respalda that backs up, tu supports manera de the vivir. way you live. Eso dijo David. That's what David Tú said. sabes quién soy. You know who I Tú am. sabes mis You caminos. know my paths. Tú conoces lo que yo You know hago. what I do. Tú conoces mis You know pensamientos. my thoughts. Y ahí se movía un poder. And that was a movement of Es power. decir, que si tú In te other words, entregas, if you give el in, poder de Dios the te va a power of God is respaldar. gonna rescue Le da you, ese gonna aplauso support you, fuerte. praise God. Es de que se mueva Dios That en it ti. moves in you. El orar por otros To pray for y others ver la gloria de and see Dios the glory of God no es solamente de It's ministros, not just for ministers. no, que si Dios se agrada de ti, God is pleased te va a with you, utilizar He's gonna use y Dios you, va a hacer cosas grandes and He's gonna do a great través de things ti. Le das through ese you. aplauso al Praise God, Señor. amen. No importa qué edad tengas, It doesn't matter how old you are. lo que importa es tu relación con What Dios. matters is your connection, relationship with the Lord. Y habla de un poder, We also see a power. el poder por el Espíritu Santo sobre. The power of the Holy Spirit over. De eso estuvimos hablando We were speaking también. about that as well. Y el poder dunamis, And the dunamis el power. poder del Espíritu. The power of the Spirit. Entonces, hay poderes del siglo venidero. So there are powers of the times that are coming. Y faltan varios ahí And there todavía. are many more still. Es decir, que cuando mencionamos estos, So when we mention these powers, habla de milagros, we're talking about miracles, habla de prodigios, about wonders, habla de sanidades, healings. habla de poder, Power. habla de victoria, Victory. habla de una variedad de It talks about cosas. a variety Es de of que things. tú y yo le creamos a It's Dios. up to
You and I that we believe En the Lord. Hechos 1:8 In Acts 1:8, es promesa de Dios. this is a promise of God. Ustedes van a recibir. You shall receive. Ustedes van a recibir You shall receive. cuando el Espíritu Santo descienda When the Spirit descends sobre over ustedes. you. No es solamente tener el So Espíritu, it's not just to have the Spirit. es que el Espíritu It's permanezca that the Spirit sobre remain ti. over you. Es decir, no es, decía yo, no ser como un tipo It's not luciérnaga. to be like a light bug. No, que así a veces y a veces no. You have light at times and at times Dios not. quiere que tú seas God wants you luz to be light, y que tu luz brille. that your light Que el shine. Espíritu Santo That the Holy se Spirit mueva move con in you. fuerza. Y aquí habla de milagros. And this is also miracles. Aquí habla de ser eficaz. It's also to be useful. Es capacidad. It's to be equipped. Es potencia. Potential. Poder de Dios. Power of Es de God. que tú le creas a Dios. Is that you believe God. Vivimos un tiempo de tiempos difíciles, We live in difficult times, pero donde hay dificultad, but where there's difficulty, sobrepuja la gracia de the Dios. grace of God surpasses. Y el poder mayor And the greater está power en Dios. Yo is le in invito a que God. se ponga I de invite pie. you to Vamos stand a to your feet. We're orar. gonna pray. Amado Padre, Beloved Father, ruego I pray que en distintos that lugares in different places, a donde nos están viendo wherever they're seeing us, y aquí en la casa and local, here in the local te church, that glorifiques you be y glorified, que tú and atavíes that you, Lord, also con tu adorn with espíritu, your spirit, con el mover with mover your movement, de dotes de poder por el Padre, of power to the Father, regalos de Dios por el gift of God Espíritu, through the Spirit, manifestación del poder a través de manifestation of the Cristo. power through Christ. Señor, mira necesidad, Lord, look at the necessities. mira personas enfermas. Lord, look at people who are sick. Señor, ruego que tú hagas Lord, el I pray that milagro you make the miracle, ahí Lord, donde nos están right there, viendo wherever they're seeing us, y que Father. puedas tú And that you may bendecir bless a cada each uno. one, Lord. Lo declaramos. We declare Usted it. puede decirle al Señor, You yo can say, Lord, I recibo receive la manifestación the manifestation del poder of the power de Dios. of God. Utiliza mis manos, Use my llévame a los otros niveles to another que tú level quieres llevarme that you wanna bring y me. que tu santo nombre that your holy sea name glorificado be en cada glorified cosa que hago. each thing that I do. Amén y amén. And amen. Dios los bendiga. May the Lord bless you. Saludos, amados hermanos, Blessings to everyone desde la ciudad de Nueva York. from the city of New York.